Bienvenidos a un nuevo episodio de La Camisa Fútbol Club. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Camisa Fútbol Club. Mi nombre es Oliver Giroux y estoy muy agradecido con todas las personas que siguen atentos a mis episodios, a todas las personas que siguen mi contenido en redes sociales. Es válido el recordatorio para que vayan a mis redes: Instagram, @lacamisadf.c y Facebook, lacamisadf.c. Estoy montando contenido paulatinamente y bueno, hoy nos vamos también al final del episodio con una sorpresita que creo que les va a agradar a muchos y para intensificar un poco la interacción que tengo con la pequeña y homogénea comunidad que tengo en el canal de YouTube. Si les gusta el contenido, vayan, suscríbanse, dejen su like y bueno, dejen en los comentarios si les gustaría ver una camiseta de un equipo diferente, un continente diferente, una marca diferente. También es válido el recordatorio para que vayan a mi último episodio, que estuvimos hablando de la selección de Camerún durante la Copa Africana de Naciones en el 2017. Y bueno, variamos un poco lo que era esa repetición de marcas como es Nike y Adidas, que bueno, también es mucho más fácil hacer contenido sobre esas camisetas porque básicamente tienen un liderazgo sobre palmarés y equipos con un nombre significativo. Como por ejemplo es el caso del episodio de hoy, que vamos a hablar de la camiseta del Corinthians. Pero en ese último episodio que les estaba hablando, estuvimos hablando de la selección de Camerún. Y bueno, nos cambiamos un poco de continente y también de marca porque pasamos de ser básicamente Nike, Adidas. Tratamos una vez también un episodio sobre Racing de Avellaneda con la marca Kappa, pero bueno, también variando un poco el contenido y tratando de hacerlo lo más variado posible para que sea ameno para cualquier persona que le guste el fútbol o las camisetas de fútbol y no tan solo llevarme por una marca o un equipo o una tendencia de un continente en sí futbolísticamente. Estoy muy agradecido con todas las personas que se siguen sumando. Vayan, dejen en los comentarios si les gustaría ver una camiseta diferente y bueno, sería un grato honor para mí traerles eso a la mesa y hablar de cualquier camiseta que sea, porque creo y considero que cada camiseta tiene una historia y eso es muy importante y básicamente eso es lo que trato de impulsar en este podcast. No solo hablar de fútbol, sino también hablar de la historia que tiene la camiseta, el significado, el alma que puede tener la camiseta y por qué no también sus marcas y sus sponsors. Como les dije anteriormente, hoy vamos a volver un poco a lo que es Nike. Sé que he sido muy repetitivo con esta marca, básicamente puede ser porque es mi favorita, puede que tenga una tendencia a escoger o elegir camisetas Nike más que las Adidas o cualquier otra marca, pero básicamente también es porque Nike suele vestir a equipos muy ganadores y muy competidores muy competitivos también, como lo puede ser el Corinthians. También estoy tratando, por ejemplo, de no quedarme en Europa. Volvemos a Sudamérica. También un recordatorio para que vayan y vean los episodios de Racing de Avellaneda y Boca Juniors, como también estuvimos hablando de la selección de Brasil durante el año 1998. Un contenido interesante, hay algunos tips ahí y bueno, los invito a que vayan. Les voy a hablar de Corinthians porque básicamente, y no lo voy a decir yo, tampoco lo van a decir sus fanáticos, lo dice su palmarés, mundialmente es el más grande de Sudamérica. Y esto no se basa tampoco porque haya ganado más Copas Libertadores. Sabemos que eso es un mérito que le pertenece Independiente de Avellaneda. Pero es el único equipo en Sudamérica que se ha hecho con 2 mundiales de clubes. Básicamente tiene por encima al Madrid y al Barça, que vendrían siendo los 2 mejores equipos del mundo, o digan lo contrario. Y bueno, es esto que quiero hablar del Corinthians, es por esto que quiero hablar del Corinthians y también porque tiene un significado bastante importante. Mi esposa, básicamente la que me otorgó la decoración, estas son sus camisetas y es básicamente el fanatismo que ella siente, que me lo ha transmitido un poco. Y bueno, es bastante interesante hablar de este club, también por los jugadores que ha tenido en él, en su institución. Y también por la historia que tiene, pero también su palmarés dentro del Mundial de Clubes. Podemos recordar y dar un pequeño tip, y es que
Corinthians fue el primer club en hacerse campeón con el Mundial de Clubes, este nuevo formato que había empezado en el año 2000. Brasil lo tuvo como casa y bueno, fue Corinthians el que con una final contra Vasco de Gama se termina titulando campeón del Mundial de Clubes. Este formato que viene siendo también lo que sería la Copa Intercontinental antiguamente, y que bueno, ese formato se ha venido repitiendo durante muchísimos años. Sabemos que se puede celebrar en Japón, también creo que se celebró en Qatar o en los Emiratos Árabes Unidos. Estoy un poco confuso también ahí porque bueno, hay algunas competiciones como por ejemplo la Copa del Rey y la Copa de Italia que se han mudado a países alternos como lo ha sido Arabia Saudí y Qatar. Y bueno, este fue el caso de Corinthians, y por eso le quiero dar el palmarés como uno de los más grandes o el más grande de Sudamérica. También podemos empezar hablando un poco de lo que es su estadio, un estadio al que tuve la oportunidad de ir, y honestamente les puedo decir que es uno de los estadios más asombrosos que he ido. Creo que sería en mi top 2. Tuve también la oportunidad de ir al Amsterdam Arena, increíble. Y lo que es el Arena Corinthians me pareció un estadio increíble, me quedé sin palabras. Toda la infraestructura, obviamente también es un estadio muy moderno que se hizo en base a lo que iba a ser alguna sede para el Mundial del 2014. Esto también impulsó a Corinthians, que jugaba en Pacaembu y jugaba como alquilado. Básicamente los impulsó a crear un nuevo estadio y también tener su propia casa, porque es eso lo que también viene integrando un club grande, tener todas las características para posicionarse entre los más grandes del mundo, y eso cuenta con un estadio propio. Es muy importante recalcar que este estadio es sumamente moderno, este estadio es sumamente bonito y tiene un gran ADN dentro de su infraestructura y arquitectura, que básicamente es una arquería como si estuviesen simulando el movimiento de las redes cuando el balón entra y se convierte en gol. Hablar de la Arena Corinthians también me remonta un poco a esa memoria voy a tratar de dejarles un video al final de cómo haciendo el tour ellos también como que te explican un poco la infraestructura y la arquitectura, que básicamente es diseñada para que el techo haga eco con los fanáticos y se escuche un estruendo gigantesco. Y básicamente con el estadio vacío uno gritaba y se escuchaba como si fuese una mareada de gente, y bueno, creo que es muy importante a la hora de traer ese jugador número 12 a la cancha para, ¿por qué no asustar a los equipos? Eh, También vale acotar que Corinthians no tan solo es uno de los más grandes del mundo y Sudamérica, es uno de los estadios, uno de los equipos con más historia y también con uno de los máximos palmarés en lo que es el Brasil, que para mí no es un país ya, es un continente, un país que cuenta con más de 220 millones de personas. Esto se convierte en un mérito bastante importante porque no es fácil llegar a la élite en el fútbol brasileño. Esto es un club que cuenta con más de 100 años de historia, y bueno, también les puedo traer a la mesa brevemente otra camisa que me prestó mi esposo para hacer este episodio. Muchísimas gracias. Esta es la camiseta de centenario que utilizó Corinthians, bastante bonita, básicamente con unos detalles en morado, dorado y en el escudo haciendo relevancia a 1910 y 2010, que fue básicamente el año del centenario de Corinthians. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene más de 110 años de historia y que básicamente es muy importante hablar de él porque lo que más envuelve a las instituciones, por ejemplo, podemos hablar de grandes equipos actualmente, podríamos mencionar el Leipzig, por ejemplo, pero no se puede llevar a un equipo como el Leipzig a la élite de clubes mundiales porque no cuenta con una gran historia. No cuenta con una gran historia, y eso creo que le puede pesar muchísimo a equipos como este, donde ahorita se están incluso viendo perjudicados por esa resonancia y ese eco de las multitudes, donde critican muchísimo que equipos como este no tienen el mérito de haber llegado a la élite porque simplemente se impulsaron económicamente. Argumento que veo también sumamente estúpido.
al fanático no le tiene por qué importar de dónde procede obviamente de dónde procede el dinero, si el dinero es legítimo. Bienvenidos sean todos esos clubes que quieran aportar un deporte tan bello y tan bonito como este. La pregunta se le tiene que hacer a los equipos chicos de por qué no están surgiendo o por qué no se están administrando eh, con el debido proceso. Y bueno, esto como les estaba mostrando, la camiseta del Corinthians de Centenario, y también hablar de que Corinthians es el tercero más ganador del Brasileirao. Podemos recordar y podemos explicar un poquito, para explicar un poco el contexto de cómo se maneja el fútbol en Brasil. Básicamente no se maneja de la misma manera como se maneja en Europa o en, no sé, equipos países más pequeños. Se basa en una competición regional donde se puede dividir en varios torneos como el catarinense, el carioca de Río de Janeiro, el paulista o el mineiro. Básicamente de todos esos torneos, mini torneos, se van sacando equipos que van hasta la Serie A o llámese Brasileirao, y es el Corinthians el tercer equipo más ganador de Brasileirao. Esto es un mérito bastante importante porque llegar a la cima de ese torneo es sumamente difícil. Hay muchos equipos que se han visto vueltos en descensos, como por ejemplo Cruzeiro, si me remonto al más reciente, o por ejemplo equipos grandísimos como por ejemplo Vasco da Gama, que se vio beneficiado por los servicios del mayor goleador de Brasil, como es Romario, y básicamente se fue a segunda división porque, bueno, esto es un torneo bastante difícil y bastante pesado. Además estás hablando y estás compitiendo en el país con más mundiales y uno de los países con más historia a nivel futbolístico. Eso pesa muchísimo y es esto lo que ha catalogado también al Corinthians como uno de los más grandes de Brasil. Ser el tercero más ganador del Brasileirao le da un mérito importante. Un pequeño insight a esta camisa antes de centrarme en ella más a futuro, es que básicamente tiene el logo o el badge que pueden repetir algunos, como por ejemplo ganadores de la Champions, ganadores del Scudetto de la Serie A. Esto también se repite en Brasil. Cuando el equipo gana el Brasileirao, tiene el honor, puede llevar el honor de vestir el logo o el badge, el sello de campeón de Brasileirao. Y bueno, como les dije también anteriormente, es el tercero más ganador de mundiales de clubes en el mundo, un mérito bastante importante. No es fácil ser campeón de ese torneo, y entre ellos se puede remontar a que el segundo campeonato del mundo donde Corinthians salió ganador fue en el año 2012, cuando básicamente le ganaron al Chelsea, un Chelsea que venía de ganar una increíble Champions, y viene el Corinthians y los vence en la final, y esto es un mérito bastante importante que no se le puede quitar a ningún club. Hemos visto también clubes como por ejemplo el Liverpool sufriendo un poco con el Flamengo en la final de Mundial de Clubes, y bueno, esto es un mérito que no deja de ser asombroso y grandioso para muchos clubes. Por eso, lo que más resalto en esta mesa y lo que he venido hablando recientemente es que esto le da muchísimo mérito al Corinthians, y aplausos para ello. También podemos mencionar entre los palmarés de Corinthians es que es el ganador de ese torneo regional llamado el Paulista, que es básicamente se centra en el estado de Sao Paulo, uno de los más grandes de Brasil, con 44 millones de personas. O sea, básicamente un estado casi más grande que España en territorio y casi en población. Entonces es bastante, no se le quita el mérito también de haber ganado o de ser el máximo acreedor de campeonatos paulistas dentro de Brasil y dentro del estado de Sao Paulo. Y bueno, dicen algunos rankings también. Por ejemplo, he estado buscando que es el segundo club con más fanaticada en toda Brasil. 28 millones de personas cuenta la fanaticada del Corinthians dentro de Brasil. Básicamente estamos hablando de un país con la misma población por ejemplo, Venezuela. Corinthians nada más cuenta con esa infraestructura de fanáticos de 28 millones. Le sigue el Flamengo, que creo, si mal no me equivoco, eran 33 millones, algo increíble y algo muy, muy anecdótico de traer a la mesa, porque no es fácil tener contigo 28 millones de fanáticos.
Y se puede, según varios rankings, esto básicamente lo voy a decir como un tip subjetivo, porque simplemente no pude llegar a la matriz o al núcleo de la verdad de esta información, pero en muchos rankings que estaba buscando posicionaban a Corinthians como de los quintos, de los cinco mejores, de las cinco mejores fanaticadas del mundo, cosa que no me parecería absurdo que digan este tipo de cosas porque, bueno, obviamente nada más contando en Brasil con 28 millones de personas, esto se puede trascender un poco fuera de las fronteras y creo que puede incrementar bastante su número. Y bueno, tampoco no es un equipo que no se conozca mucho, es un equipo muy vistoso y es un equipo que cada vez que va a competiciones internacionales da mucho renombre. Esto también lo podemos remontar un poco con lo que fue Carlos Tevez, cuando básicamente se salió de Boca y pasó por las filas del Corinthians y luego creo que se va al West Ham, si mal no recuerdo, con Mascherano. Esto nos estamos remontando un poco al año 2005, 2004, si mal no recuerdo. Y también nos podemos remontar al máximo jugador de casi todos los tiempos de Brasil, como lo es Ronaldo. Ronaldo el fenómeno, después de pasar por sus filas en Real Madrid, luego al Milan, se termina retirando en el Corinthians y es donde en este torneo termina demostrando cuál es su calidad y de qué está hecho. No importa cuán gordo estuviese, terminó haciendo goles como que tú decías, ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo puedes jugar así? Y bueno, es por esto que también se puede traer a colación de que el Corinthians es bastante reconocido y es por esto también estos jugadores que pasaron por esas filas de ahí. Pasando un poco a lo que es, o introduciendo un poco la camisa, bueno, podía repetir otra vez nuevamente que es Corinthians el campeón del último Brasileirao del año 2017, un mérito bastante importante, y es por esto que lleva esta insignia pegada a la camiseta y al pecho, algo muy tradicional en el fútbol brasileño ahora. Este año también, o el año que básicamente le sigue a este campeonato del Brasileirao, Corinthians queda campeón del torneo paulista pero básicamente durante el tiempo que vistieron esta camiseta no hicieron un buen papel en el Brasileirao y esto les costó un poco porque terminaron de 13º. Es por esto también que me puedo remontar un poco a cuando le estaba diciendo que es un torneo bastante difícil con altos y bajos. El equipo que vendría siendo el campeón de la anterior edición termina de 13º en la edición siguiente. Entonces esto básicamente da a entender que el fútbol se reestructura rápidamente como el brasilero y que muchos equipos hacen algunos ajustes y otros, si no los hacen, les puede pasar lo mismo que el Corinthians en el torneo del Brasileirao. También podemos movernos un poco a lo que era su competición europea. Llegan a Copa Libertadores, donde básicamente tienen una muy buena fase de grupos, compartiendo con Millonarios Independientes, y terminan de primero, pero básicamente en octavos de final quedan afuera contra Colo-Colo. Un 2-0, un 0-2 y un 2-1 en la vuelta, lo cual los deja fuera de la competición internacional como es la Copa Libertadores. Y podemos también hablar de lo que era Fabio Carrile, que llegó o Cajil, como hablarían los portugueses o los brasileros. Llegó como interín con una trayectoria como asistente en las filas del Corinthians. Ya más o menos ya sabía cuál era la infraestructura filosófica y cuáles eran los ideales del club. Y creo que lo hizo un buen técnico. Pero básicamente se termina yendo, pero obviamente así es el fútbol sudamericano. Se repiten muchos estándares y muchos cuerpos técnicos y vuelve en el año 2019 a las filas del Corinthians. Podemos hablar también de jugadores muy significativos que vistieron esta camiseta, no en el caso de Casio, porque sabemos que los porteros visten una camiseta diferente, pero muy reconocido jugador, se puede decir que es un jugador emblemático para la institución de Corinthians, es un jugador también leyenda para este equipo y bueno, capitán, portero reconocido del Corinthians, tuvo una gran participación durante esa
ese torneo y bueno, es un jugador que tenemos que traer a la mesa siempre que hablemos del Corinthians. También podemos remontarnos un poco a lo que era Ángel Romero, este paraguayo, Enrique también, este jugador que jugó con la selección de Brasil durante el año 2018 y jugadores de los cuales quise traer a la mesa porque sé que muchos jugadores pueden no sonar muy conocidos o muy reconocidos para algunas personas que nos siguen al Corinthians o al fútbol brasileño en sí. Pero bueno, básicamente en este podcast trato también de que el protagonista sea la camiseta. Una camiseta que cuando la vi me gustó muchísimo porque básicamente tiene unos detalles muy bonitos y como les dije anteriormente también es vestida por Nike, la cual es una de mis marcas favoritas. Y bueno, hablar un poco de lo que es ese ADN de la camiseta, que es como un diseño marmoleado. Y esto habla de lo que es el ADN de Democracia Corintiana. Básicamente los invito a que vayan y googleen qué es Democracia Corintiana. Es una historia bastante interesante, una historia sociopolítica deportiva, la cual la trajo a la mesa Sócrates, este gran reconocido jugador de la selección de Brasil, campeón mundial con Brasil también. Y bueno, trayéndoles un poco un tips, era como ese impulso del free speech, la libre comunicación o la libre expresión, y esto fue algo que trajo Sócrates, siendo también un jugador con bastante intelecto y con bastante recorrido académico. Básicamente en la parte de atrás dice no para de luchar, que eso vendría siendo como nunca pares de luchar, como un similar a lo que vendría siendo un You'll Never Walk Alone o un Jala Madrid para sus respectivos clubes. La primera, o sea, la camiseta de local decía yo soy corintiano, y bueno, en la parte de la camisa de visitante también van con un mensaje bastante aguerrido con la sangre corintiana que quieren dar a reconocer. Esto es una camiseta creada por Nike durante el año 2018 cuando lanzan el template o lo que es básicamente el corte de diseño llamado Vapor. Era un diseño que se quería impulsar para el Mundial de Rusia del 2018 y que cuenta con las mismas características de esta camiseta. Básicamente no se van a poder ver, pero tenían las rayas Vapor muy peculiares durante el Mundial del 2018 y todos esos diseños que lanzó Nike durante ese año. Detalles en las mangas, podemos también recalcar un poco lo que era esta camiseta sin patrocinante. Algo muy atípico que sucede en Brasil es que muchos equipos y muchas marcas a la hora de venderle la camisa a sus fanáticos la venden sin patrocinante. No sé si esto se remonta por un tema de marketing, porque básicamente no quieren dar a vender la publicidad durante la venta que yo te hago, algo que puede ser un poco lógico, o también no sé si lo hacen también por temas de regulaciones o leyes en Brasil. Sinceramente no lo sé decir, pero bueno, sería bastante interesante googlearlo. Y bueno, este template o este diseño de Vapor de Nike básicamente venía con un cuello V casi redondo y con una parte de atrás. Lo más significativo eran los detalles de las mangas, que no se puede detallar muy bien en esta camiseta por tener un detalle tan vistoso como es este marmoleado. Y básicamente también venía con este detalle de una banda elástica atrás en la espalda, lo cual hacía un poco más por temas de tecnología y temas de diseño para el mejor rendimiento del deportista. Bueno, básicamente para mí Nike tuvo un buen año durante el año 2018, ese año de apertura, lo que vendría siendo el Mundial de Rusia del 2018, y en el que vinieron con muy buenos diseños. No les puedo traer a la mesa, por ejemplo, botines como los Magista, ya sacados de circulación por Nike, los Hyper Venom también, que Nike ya los dejó atrás para traer el Phantom Venom y el Phantom Vision.
Y eran tacos bastante peculiares. No era yo no soy muy fanático de esos tacos. Sí puedo decir que era muy fanático de los Mallistas. Eran unos tacos muy versátiles y muy bonitos de diseño, también muy sencillos. Y este año Nike también saca la edición Mercurial, que les puedo decir sinceramente y honestamente, para mí la cagaron con ese diseño, porque durante diciembre sacan estos tacos y cuando viene la Copa del Mundo relanzan otro modelo, que era como que una edición especial de todos los tacos o de todos los botines para la Copa del Mundo, que eran básicamente blancos y según el modelo del botín cambiaba de color. Por ejemplo, podemos recordar los tiempos, eran blancos con azul, los Hypervenom eran blancos con verde amarilloso, los Mallistas, si no mal no recuerdo, eran blancos con rojo, y era una edición donde Nike creo que pudo rescatar un poco el buen diseño de los Mercurial, pero antes de eso habían sacado unos Mercurial que para mí honestamente eran horribles, anaranjados con un sello en todo el empeine. Personalmente no me gustaron para nada, pero bueno, yo no soy la población o los consumidores de Nike, yo simplemente soy un consumidor más. Pero bueno, parte peculiar y personal sobre esto. Esto es una camiseta que básicamente cuando me la regaló mi esposa, porque ella es muy fanática del Corinthians, me la regaló de sorpresa, la compró por Nike, básicamente porque Nike era el único vendedor aquí en Irlanda, país donde resido, donde podía hacer la compra y me iba a llegar sin pagar un delivery increíble o un delivery fuera de sus cabales. Me la compro por Nike. Obviamente yo no, como les dije en el episodio del Inter, obviamente no les tengo que dar mucha introducción a Nike, pero bueno, fue un bonito gesto de Nike poner camisetas sudamericanas en el mercado europeo, porque se sabe que hay mucha inmigración de por ejemplo, brasileros aquí en Dublín, o se puede decir argentinos en España, y esto es una buena ventana que hace Nike para poder brindarle los productos de los mejores equipos a todos sus fanáticos. Cosa que no pude lograr con algunas otras tiendas subalternas, por ejemplo, de aquí de Dublín o de Irlanda o de UK. Era medio casi imposible conseguir una buena camiseta del Corinthians con las características de la camiseta que tengo aquí. Esto es una camiseta que tuvo simplemente el valor real, no la conseguí por un precio más económico, pero el bonito gesto de haberla recibido por sorpresa, la puedo catalogar como una de mis camisetas favoritas también, y representa muchísimo para mí. Bueno, antes de despedirme el podcast, le quiero simplemente brindar lo que vendría siendo un concurso de redes. Es simplemente fácil de concursar. Creo que va a ser mucho más fácil que te ganes lo que básicamente les voy a sortear. Y como ya les venía diciendo en los episodios anteriores, estaba tratando de cambiar un poco la dinámica. Y bueno, me voy a tomar la tarea de poner un concurso de esta camiseta, que ni siquiera la voy a sacar para que cuando les llegue, este papel de aquí, para que cuando les llegue con papel y todo, no la piensen ni sacar. Si podemos ver aquí, tiene su etiqueta. Ole. Su etiqueta. Esto vendría siendo lo que es el prototipo, que ya se los mostré en el episodio de Nike. Estaba esperando dos prototipos, uno para mí y otro para sortearlo. Me llegó, por eso no había lanzado el sorteo antes. Y bueno, este es el prototipo que, como les dije anteriormente, va a utilizar Inter. Me imagino que no lo han lanzado todavía porque están esperando clasificarse de manera oficial para la Champions. Y este es el diseño o la camiseta que va a usar el Inter durante la edición del año siguiente de lo que sería la UEFA Champions League. ¿Qué tienes que hacer para ganarte esta camisa? Muy fácil. Agarras, te metes en el canal de YouTube, te suscribes y comentas en este video aquí, quiero la camiseta. Simplemente tienes que poner eso en los comentarios. Es muy importante que tienes que estar suscrito al canal de YouTube y que tienes que comentar. Si no comentas o estás suscrito, tienes que hacer el mix de las dos.
Tienes que estar suscrito y comentar. Y no se puede hacer básicamente lo inverso. Muy fácil, no necesitas ni siquiera estar atado a mis redes, simplemente suscribirte a mi canal de YouTube y comentar que quieres la camiseta. Y bueno, durante el episodio siguiente estaré montando al final del episodio cómo voy a hacer el concurso. Lo voy a hacer a través de una aplicación y el ganador se puede llevar esta magnífica camiseta y la pueden mostrar con bastante orgullo a sus amigos y básicamente humillarlos porque van a tener una camiseta primero que ellos, porque ellos no la pueden tener porque son brutos. Entonces, métanse en este episodio, denle like, comenten que quieren la camiseta y bueno, suscríbanse a mi canal. Con esto me despido también, invitándola a mis redes sociales, @lacamisaf.c y la camisa F.C en Facebook. Se les quiere mucho, cuídense bastante y nos vemos en el próximo episodio. Chao.